Hola. Gracias a todas y todos por venir, gracias al Iván por acogernos. Hoy es la segunda sesión de sesión expandida. No vamos a sacar a Juan Sanguino. No, hoy somos nosotras, ya lo sentimos, pero esperamos que os quedéis. Sí. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción y después de la película habrá un coloquio. La peli dura 78 minutos más o menos, o sea que os da tiempo a quedaros, a comentar vuestras impresiones y luego iros a cenar tranquilamente. Bueno, nos apetecía mucho proyectar esta película de Amalia Ullman porque bueno, es una directora que es una artista multidisciplinar. De hecho, es bastante curioso porque sus obras, pues videoinstalaciones, fotografía, performance, han estado expuestas en museos de todo el mundo. Y nos parece bastante curioso que la primera vez que entre en el IBAM no sea por ninguna obra plástica, pictórica, fotográfica, sino por su primera película, que es también una forma de arte y así también lo entiende ella. Y pese a ser una artista criada en España, porque ella es de Argentina, pero se ha criado en Gijón, es el Gijón que veréis en la película. Un Gijón en blanco y negro. Un Gijón en blanco y negro. Precioso. Puede ser un poco el Manhattan de Woody Allen, podemos encontrar similitudes o no. Pero es verdad que con su primera película no tuvo prácticamente recorrido en España. Es algo que ella se lamenta y de hecho cuando le preguntamos para proyectarla estaba muy contenta con que su película se viera, porque para eso se hacen las películas. Sí, y está el retrato generacional que se sale un poco de la pantalla, que nosotras le escribimos por Instagram a esta chica, o sea, no nos contestó ni por email ni nada, sino que le escribimos por Instagram directamente. Ella vive en Estados Unidos y nos pasó el contrato de la distribuidora para que pudiéramos traer la peli. Sí. Y bueno, es su primera película, de hecho con ella estrenó en Sundance y de ahí también lo paradójico que estamos hablando de que una directora podemos considerarla como española, que estrenó en Sundance y con su primera película casi en España ni se vio. Entonces, bueno, estamos muy contentas de proyectarla hoy. Es una historia que sucede en Gijón, en su Gijón natal, es un poco ejercicio de autoficción, luego lo hablaremos, entre una madre y una hija que están al borde del desahucio. Es una comedia negra en la que ella y su madre pues se las ingenian para sortear esta precariedad y inventar maniobras escapistas como irse de compras, irse a comer y vivir por encima de sus posibilidades. Sí, son madre e hija en la vida real también, ¿eh? Su madre en la pantalla es su madre en la vida real. Pero bueno, que son mentalmente escapistas, porque la realidad es que a ellas pues las van a desahuciar y de eso no están haciendo nada por escapar de eso. Pero bueno, yo creo que es un retrato no muy cercano, pero que sí que nos invita un poco a reflexionar sobre la situación actual de la vivienda que estamos sufriendo, pero como decía Adri, con un tono cómico y que bueno, pues que luego querremos comentar con vosotras. Una de las reseñas de la película, la de Variety, la situaban entre amplio espectro entre Lina Dunham y el primer Almodóvar. Luego hablaremos de sus referentes al hacer la película, pero es como muy amplio espectro entre una cosa y otra, pero que también veáis un poco en qué coordenadas se mueve esta directora y bueno, su trabajo es súper interesante, ya lo podréis cotillear luego cuando queráis en casa, en Instagram o en su página web, porque tiene un trabajo súper extenso y sí que nos toca de manera que nos interesa, porque bueno, ella aborda de una manera muy interesante sobre todo el conflicto de clase y de género, ¿no? Por ser una mujer directora de cierta edad moviéndose en la industria del arte como del cine. Entonces, bueno, su trabajo nos interesa mucho y nada, estamos muy contentas de que veáis la peli y luego la comentamos. Así que gracias por venir y disfrutad. Que reposéis un poco, que también es verdad, a mí me da mucha rabia cuando me preguntan enseguida de ver algo. ¿Qué te ha parecido? Así es que los títulos de crédito van para largo. Sí, son muy chulos. Es que hay una aparición estelar de Scorsese. O sea, en tu primera peli sale Martin Scorsese. Uy, que
se le ha colado. Sí. Bueno, como comentábamos al principio que Amalia Ullman es una artista multidisciplinar, parece lógico que por su trayectoria en la que ha tocado tantas disciplinas al final también acabara haciendo cine, porque parecía un poco como evolución natural de su trayectoria, y decía que precisamente le gustaba haberse iniciado también en el mundo del cine porque piensa que en el cine confluyen muchas de las disciplinas que ha tocado antes, ¿no? Lo que pasa es que sí que notaba como ciertas diferencias, pues eso de trabajar en equipo. Ella normalmente trabaja sola como artista individual, y entonces bueno, sentía que al haber hecho una película tenía como mucha gente de la que era responsable, ¿no? O sea, me sentía responsable de un equipo, pero al mismo tiempo también era bonito iniciar un proceso creativo con más gente con la que sentirte acompañada. Y también una cosa muy graciosa que comentaba con ese iniciarse en el cine era que permite la posibilidad de que tú crees una obra y que esa obra luego ya se pueda ver en todas partes del mundo y que quede para la posteridad, ¿no? Ya habituada a exhibir en una exposición que ocurre en un momento concreto, incluso en sus performances, ¿no? Que ocurren una vez y nunca más. Le parecía increíble que ella pudiera desarrollar una obra y que esa obra ya se quedara ahí y se pudiera ver para siempre. La reproductibilidad, Ya, reproductibilidad técnica. Sí. Centrándonos en la película, estábamos comentando antes que nos gustan mucho los dos personajes protagonistas, que al final estamos siguiendo a dos personajes fascinantes y que todo lo que tienen alrededor es accesorio. O sea, la película funcionaría igual con solo ellas dos y sin esas dos intervenciones y esos encuentros que tienen, porque al final ellas tienen un mundo tan rico que se pueden inventar esos personajes que no sabemos si existen, sino esas llamadas telefónicas, ese Rubenín que veníamos diciendo, ¿y Rubenín? Pues nos hemos acordado, ¿Rubenín quién es? Pero como que funciona perfectamente con dos personajes, con dos únicos personajes. Y esto lo relacionábamos un poco también con la idea de precariedad dentro de la pantalla, pero también fuera. Y además el hecho de que Amalia sea directora, productora, guionista y protagonista de la peli. Sí. Ella y su madre no tienen ningún tipo de experiencia en interpretación. O sea, ella sí que contaba que había dado algunas clases en Estados Unidos cuando estaba ahí viviendo y que a su madre le gusta mucho el cine, y enseguida entró en el juego. Me lo creo totalmente. O sea, es que su madre, o sea, en la vida real seguro que es así. O sea, no me la imagino de otra manera, pero como que se las ve con muchísima complicidad también en la o sea, al otro lado de la pantalla. Y con lo que decías de la precariedad a la hora de hacer la película, esta película se hizo de manera independiente, o sea, ella es productora de la película, se rodó en su Gijón natal, porque a pesar de que siempre pensamos que es muy fácil rodar una primera película en tu ciudad, porque pues bueno, siempre parece como algo natural, ¿no? Y que funciona siempre así. Para ella también fue a nivel económico, pues todas las localizaciones que salen en la película al final eran de gente que conocía, se conocía la ciudad, está rodada en blanco y negro no por una decisión estética, sino porque ella dice que Gijón cuando no hace sol tiene muy mala luz, y entonces no tenía dinero para trabajar ese color ni en el momento del rodaje ni luego tampoco en la postproducción. Y bueno, al final fueron un equipo muy pequeño, de hecho lo llama ya su crew, eran 5 personas en rodaje y nada, rodaron en 20 días en 2019 antes de la pandemia y así echaron a rodar. Luego, el hecho de que la película funcione como por viñetas, ella se inspiró mucho en Jim Jarmusch, en el principio de Jim Jarmusch, ¿no? Que también era un poco así como narración más fragmentada o de situación, y para ella le funcionaba también muy bien el hecho de que el guión funcionara y los encuentros por viñetas, porque al final era a nivel de producción mucho más sencillo y más económico. Entonces, bueno, también la precariedad, que es el tema que vuela sobre toda la película, también nos apetece que conozcáis cuál ha sido la precariedad al otro lado a la hora de hacer la película. Y luego que nos parece también una película de muchos contrastes, porque ya que hablábamos del blanco y negro, que inevitablemente te lleva al cine clásico, pero vemos mucha modernidad dentro de la película, hay muchas pantallas, ella se visto de una manera que, o sea, no es la habitual en un día normal, entonces juega mucho con los contrastes, también con esos dos personajes protagonistas de una madre y una hija que están enfrentándose a la misma situación,
pero cada una, por diferencias generacionales, lo lleva de una manera. La madre es todo de puertas hacia afuera, tiene que parecer que todo va genial y tiene que también para y también sobrevivir. Porque, y porque la hija depende de ella y al final ella como que intenta taparlo, Claro, ¿no? Para que su hija sí, pero incluso para el resto de gente que tiene alrededor, ¿no? Que seguramente es su manera de sobrevivir a ese trago, ¿no? Ese inventarse ese mundo y seguir llevando sus bisones, que yo digo, ¿por qué no los venden? ¿No lo habéis pensado? En plan de... En plan, ese vestido en plan del traje de chaqueta que ha dicho que es Versace, chica, véndelo, ¿no? En plan, paga la luz. Bueno, esto da igual, pero así como la hija lo lleva con mucha más sinceridad, la madre es como poner una pantalla a eso y no enfrentarlo, o no saber enfrentarlo, quizá. Yo creo que ahora hablaremos, porque yo creo que el debate está ahí, ¿no? Que el dilema moral que te plantea la película, en el que tú fuera de esta película, cualquier persona que hiciera las cosas que hacen ellas, ¿no? Cuestionarías desde otra distancia sus decisiones, porque lo primero que te saldría es, pues, ponte a trabajar, ¿no? Buscate un trabajo de lo que sea. Claro, vende los bolsos de claro, marca. pero ahí la discusión acabaría muy rápido, se agotaría enseguida el debate y en realidad lo que pone de manifiesto esta película, aunque sus formas sean muy difíciles, porque es lo más sencillo, como las ves errar todo el rato, lo más sencillo es decir, madre mía, o sea, intenta hacerlo bien algo. Pero claro, lo más difícil es que presentándote a estos personajes con estas decisiones tan cuestionables, tú tengas que hacer el esfuerzo de ir más allá y no resolverlo y agotarlo tan rápido con un búscate un trabajo, ¿no? Sino pensar también en cuáles son las condiciones estructurales bajo las que viven y por qué las han llevado a eso, que también es una decisión no habernos contado por qué ellas acaban así, porque aquí se pueden disparar muchísimas teorías, no las sabemos. No, nosotras incluso entre nosotras tendrían dinero antes, lo han perdido, nunca lo han tenido. Por la llamada esa de teléfono parece que en algún momento lo tuvieron y sobre todo por los bienes materiales que conservan, pero igualmente está lleno de elipsis y... O sea, como que el espectador tiene que hacer un trabajo personal de decidir qué tipo de personajes está viendo en pantalla y también cómo se les va a juzgar, ¿no? Porque al final emitimos un juicio sobre esas personas. Para mí hay una cosa clave que no sé si también la pensáis así, que es el hecho de no dejarlo todo, cerrar esta situación a las dos protagonistas, porque si os habéis dado cuenta también vemos un Gijón fantasmal. O sea, es un Gijón en el que todos los bajos comerciales aparecen carteles de se vende, se alquila. Ella cuando comentaba que era, volviendo a ver la película, lo de la chica que le hacía el láser ha cerrado, o sea, se ve como una ciudad en la que es muy difícil para sus habitantes salir adelante, ¿no? Y eso sí que conecta también mucho con la generación de Amalia, que también ella juega, ¿cómo le llamaba? Una ceremonia de la confusión. Para ella esta película es una ceremonia de la confusión porque tiene mucho de ella. De hecho, ella como artista joven viviendo en Gijón, entiendo que seguramente haya pasado por situaciones que se ven en la película, pues esa videollamada de alguien que te quiere contratar para ir a Nueva York pero no te va a pagar el viaje. O sea, ella misma ha tenido que en su vida real dejar Gijón porque sentía que estaba en un espacio en el que tenía agotadas todas las posibilidades y ella se ha tenido que ir a estudiar, a trabajar fuera. O sea que me parece importante que también señale que eso no queda solo en las paredes de esa casa, sino que eso se ve también en la ciudad, en cómo respira y cómo está esa ciudad. Venga, animaos. Por favor, queremos saber qué opináis. No hace falta que sea una pregunta porque realmente nosotros... Puede ser una reflexión. Claro, o sea, no tenemos respuestas de por qué la directora ha tomado qué o cuál decisión, pero podemos comentar y imaginarnos. Bueno, para ella que ha vivido para ella que ha vivido esa situación, porque ella sí que reconoce que ha pasado por estragos económicos parecidos a los que pueden verse en la peli, ella siente que el vehículo en el que la gente que está en una situación como ella percibe que el humor es el vehículo en el que funcionan sus vidas. Es decir, hay un momento en el que ella dice, claro, ¿no? O sea, me están pasando tantas cosas horrorosas en mi vida que como no le aporte a esta situación esta nota de humor es insostenible, ¿no? Entonces también es interesante cómo al final estamos viendo una película que es cine social pero está contada desde el humor, que eso es muy difícil de hacer y que no vemos tampoco habitualmente. Y me gusta también, que no quería dejarlo de lado porque sé que es bastante icónico ver esto en la peli, el momento vamos al Corte Inglés, que aún no me han pasado la tarjeta, pero
más allá de eso es como ese refugio. Ahí sí que podemos reconocer a mucha gente haciendo eso, ¿eh? Sí. En muchas otras cosas que hacen en la película La no, tarjeta de pero crédito, en totalmente. eso Sí. sí. Pero es como ese refugio en los centros comerciales que no sabemos si es una herencia de los años 90 o los 2000, en los que ese consumismo, si estabas triste y consumías, ibas a ser más feliz. Si te comprabas algo, ibas a ser más feliz. Y lo hemos visto en muchas otras ficciones, en Sexo en Nueva York, sin ir más lejos. Es como un referente. Si estás triste, vete a comprarte algo. Y al final, o sea, es lo que están haciendo ellas, ir a jugar al Corte Inglés y ver a ver si lo devuelven o no, o si ya la meten en la cárcel y no tiene que devolver nada. También es importante que el final acabe así, porque quiero decir, no se sostiene esa vida y me sabe muy mal, me pone muy triste que acabe así, pero también yo creo que lo aterriza un poco a la realidad, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo era muy difícil de sostener, como de permitir que eso se pudiera estar, ¿no?, reproduciendo todo el tiempo y ellas viviendo en ese... O sea, cuando lo aterriza a la realidad y cuando realmente la realidad golpea a las protagonistas al final es porque acaba la madre así. Pero que si pensamos en ellas, es el final más coherente. O sea, al final la madre está haciendo todo. ¿Cómo es que de pocos recursos tienes que tener para decidir que lo mejor que puedes hacer es que te metan en la cárcel y ya tienes el menú del día y así tu hija puede hacer su vida sin que tú seas un peso para ella? O sea, a mí me parece lo más coherente para la peli, pero me da mucha pena. O sea, como que eso en concreto me da mucha pena. Venga, comentad algo. Venga, sobre todo la gente que Venga, está muy bien. Además, que hay gente que viene con información extra porque tenemos aquí el Cineclub. Hola. Hola. Bueno, yo quería decir que me pareció interesante, por lo menos la forma en la que yo lo he visto, el cómo se trataba esa precariedad como si fuera o sea, que está ahí, pero tampoco te la muestran directamente, que también es un poco la forma en la que lo viven ellas, que es como, bueno, pues como lo vive la madre. Pero claro, también, o sea, con lo del Corte Inglés, o por ejemplo, me gusta mucho toda la superstición que tiene la madre, como esa especie de pensamiento mágico, no sé cómo llamarlo realmente, pero al final son formas de sobrevivir también a nivel mental, porque si no te vuelves loco, ¿sabes? De hecho, el único momento en el que sacan a la luz el tema de su precariedad, cuando lo de que les cortan la luz, valga la redundancia, discuten y una se va y eso, entonces como que tienen que buscar sus formas de sobrevivir, sea pues congelando papelitos y los vasos de agua, creo que también era, no sé si era algo de eso también, lo de los vasos, o yéndose al Corte Inglés. Y luego, por lo que decías de que no se ve la precariedad, pero yo sí que veo decadencia en algunas imágenes, sobre todo en las que tienen que ver con comida, pero porque a lo mejor me recuerdan a algunos cuadros de naturaleza muerta y son algo que debería expresar abundancia, pero nos lleva a todo lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, nada, quería comentar sobre una cosa. Algo que no se ve es Raquel, que es la amiga que le alimenta, ¿no? Es como la única persona que hace algo como desinteresado donde no está el dinero. Bueno, en principio yo me he imaginado que no está. Y que, no sé, me parece muy bonito como el cuidado de las amigas que te ponen un plato de comida y que nunca se ve quién es Raquel, si es, no sé, yo me he hecho una imagen de Raquel, pero me encantaría ver qué le cuenta cuando le pone una comida así, otra vez aquí, pues igual ni le pregunta. Y cuando la madre se va, pues me parece un final muy duro, pero pienso que igual ella tiene la amiga que le va a acompañar en eso, ¿no? Y me parece muy bonito que sea tan invisible, pero como tan importante la amistad ahí, como pequeñita, pero... Qué guay, porque es una lectura que no habíamos hecho. Gracias. Ahí había otra. Sí, mira, a mí ha habido un momento cuando ella está en la playa que va a meterse en el mar, que me ha recordado los 400 golpes de tufo. Solo que allí es un motivo de esperanza y aquí es justo lo contrario. Es decir, es la desesperanza. De hecho, creí que se iba a suicidar. No sé si ella lo ha hecho adrede
pero a mí, desde luego, yo en esa escena he estado viendo los 400 golpes. O sea, no sé si es su referente o no, no lo sabemos, pero sí que es cierto que como que la sensación que te da como espectador es justo lo contrario. No sabría decir si han habido más ocasiones en las que yo como espectadora haya tenido miedo de que ellas puedan hacer algo o simplemente están a la espera de a ver qué pasa, ¿no? Creo que suicidarse también sería como una acción y ellas están en la inacción todo el rato, ¿no? Me parece a mí. Gracias. Es que nunca estamos aquí arriba nosotras y me siento un poco... Nada, yo era a ver por el tema de los elementos de los gatos que van saliendo en distintas escenas. La última, bueno, ya con las velas y todo eso, me ha parecido también algo muy sugerente o una línea para pensar, como una evolución hacia la tragedia, ¿no? Gatos callejeros o primero el gato del cojín, como todo es comodidad y luego va degradando, no sé. Por un lado, se me ha ocurrido. Y luego también al principio ella, cuando intenta hablar con el señor este para el intercambio de favores sexuales o luego vende la máquina de coser, creo que ella al principio sí que intenta, ¿no?, de algún modo hacerse cargo, pero hay un punto en el que saliera la madre ya y es como con el corte de luz. O sea, cuando dice lo de la tablet para ir a cargarla a la biblioteca, es como, bueno, vaya, acepto la situación y me busco la vida con lo que tenemos. Y es como que al final un poco baila al son de la locura de la madre también, ¿no? Era un poco eso. Sí, como que al principio intentas cambiar un poco a tu familia y luego dices, ya, ya está. Lo de los gatos... Ya. No sé. Fíjate, no, y además porque ellas hablan todo el rato de un gato que ya no está, o sea, de tiempos en los que fueron más felices con otras cosas en su vida que han desaparecido y todo lo demás sigue desapareciendo. Bueno, yo es que me llama la atención que hay, digamos, dos comportamientos de ella un poquito contradictorios o que no acabo de ver claros. O sea, en la primera escena, que está dispuesta, pues porque quiere comprar algo, a tener sexo, a prostituirse con el señor este. Con Nacho Vigalondo, aparición estelar. Sí, muy estelar de bombero y tal y cual. Bueno, pues con este señor, que además le dice que tiene que recoger a su hija y que tienen que ser discretos porque tiene mujer, hijos y tal y cual. Entonces, bueno, parece que eso no va adelante, pero porque digamos, no se paga lo que ella necesita o lo que sea. Pero no tiene, digamos, ningún tipo de problema moral o de otro tipo, ¿no? En cambio, luego, cuando conoce al joven en el bazar chino, que de hecho se va con él y se enrollan y tal en su casa, quiero decir que es una relación pues más placentera o deseada por ambas partes, etcétera, y que además pues de entrada le puede garantizar pues restaurantes o comprar cosas o lo que sea, porque el chico parece que tiene un poder económico alto. De pronto el hecho de que tenga mujer y tenga un hijo es como un tabú que insalvable para ella, se da la vuelta y se va, claro, rompe. Entonces son dos actitudes completamente contradictorias que no acabo de ver claras en el personaje. Bueno, porque el primer encuentro es como una transacción al final, ¿no? O sea, lo vemos así, es una transacción. Ella quiere vender su cuerpo a cambio para conseguir cosas. De hecho, ella como que ¿no? Se hace el cálculo mental de cuánto me va a dar para comprarme un libro. O sea, ella lo tiene así en su cabeza, ¿no? Hace ese girl math de hago esto para conseguir esto, pero claro, lo otro no es una transacción económica, eso ya es como más un interés más romántico, digamos, o más amoroso. Entonces ahí se ve un poco también cuál es su sensibilidad a nivel humano, ¿no? O sea, el primer encuentro está un poco más a nivel práctico, este tipo de relaciones, ¿no? Más de transacción, yo te doy, tú me das. Muy capitalista. Y el otro tipo de relación es otra cosa. Pero el personaje de ella es muy contradictorio, bueno, en general. dos, claro, o sea, sí, o sea, contradictorias son. Pero yo en esto sí que... Sí, yo lo entiendo así. Yo no había conectado esas dos secuencias, la verdad.
pero yo creo que dice mucho al revés, dice mucho de ella, ¿no? El hecho de que no haya querido seguir con el chico quedando pese a lo que le hubiera proporcionado, simplemente porque, pues oye, cada una tenemos nuestras líneas rojas y esa era la suya, a pesar de ese bienestar que le podía haber proporcionado. Claro. Que es como una renovación, es decir, voy allí, lloro y me vuelvo, o como que me purifico, no purificarse, sino renovarse. Es un toma y daca. Yo he entendido eso de la... Pues sí, ella lo explicó, lo de las cortinillas. Sí, parece muy cine clásico, además como del cine mudo, ¿no? Y te saca un poco de ahí, en plan de ostras. Sí, pero ella, yo no he visto sus videoensayos, pero para ella era como una condición que tenía en mente el hecho de que cuando hiciera una peli recuperara como todos los elementos de su trayectoria artística hasta ese momento. Y yo no he visto los videoensayos, pero igual en su obra sí, utiliza ese tipo de recursos. Entonces quería que su película siempre tuviera algo que no traicionara nada, digamos, como su estilo anterior. Y también para el sistema de viñetas que he comentado antes, que también le funciona muy bien como transición, elemento de transición. ¿La cortinilla de? Ay. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad, sí. Es que ella es así, sí. Es que no lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en la cinefilia, pero Amalia Ullman se hizo muy famosa en 2014 por una performance que se inventó un personaje online en redes sociales. Entonces hizo un perfil de Instagram en el que tenía como 3 fases y iba subiendo fotos. Primero era inocencia, luego era pecado, ¿no? Sí. Cuando ya las redes sociales te corrompen, y luego redención. Sí, porque algo ya, pues, sí, pero jugó varios años, bueno, no me acuerdo cuándo estuvo haciéndolo, pero estuvo haciéndolo mucho tiempo porque ella quería criticar un poco cuál era la imagen que de una chica se esperaba que subiera cierto contenido en redes sociales. Entonces, de hecho, se inventó que se había operado el pecho. Sí, luego ella sí, salía a la calle también yendo a eventos culturales y tal con ese personaje. sí. Entonces, claro, la gente se rayaba porque era como, no entiendo nada. Y Pero daba, bueno, mira, daba entrevistas y todo en medios siguiendo con ese personaje, o sea, extendiendo su identidad. Sí, sí. Pero iba a decir, está muy relacionado con esto que decíamos, que nunca sabes en qué parte hay de realidad o no, y con el personaje de Instagram hacía lo mismo. O sea, al final no sabías si ella iba en serio o no, Claro. dando todas esas Sí, es que cuando yo vi que ella jugaba también consigo misma y con la ropa que lleva y cómo se performa también, de cierto modo, ahí dices, vale, entiendo que esto viene de tu artista anterior. Sí, ¿Cómo lo que hacía? pasa es que Miss Base ya sabemos que es un personaje y ella iba en serio hasta que dijo, o sea, esto estaba relacionado con un festival de arte digital, Rizome. Sí, pero con H, Sí, no es rizoma. sí, no es Rizomas, es otro. Y entonces estaba ubicado dentro de la programación. Y ahí como que ya se hizo la exposición y ya se supo que esto era un personaje ficticio. De hecho, ella y que era como subió un análisis un sociológico. post poniendo DND, ya está. En plan de ya está, hasta que he llegado. Sí. Y de hecho tú ahora entras en su Instagram y es ella, bueno, es ella de verdad. Ya nunca lo suponemos, sabemos. No lo sabemos. Espera, es que así te oye todo el mundo. ¿Tenéis un miedo al micro? Pues es que a mí me sorprendía que es una precariedad no cutre. No sé, no Pero sé porque si está en os- blanco y negro. no, pero por ejemplo, en la escena en la que ya le han cortado la luz, que la ves a ella leyendo en la escalera, que por otra parte dices, qué imaginación, pero no la ves así como padeciendo muchísimo y diciendo qué pena me doy a mí misma, ni Sí, nada de ella eso. se está Y cuando levantando entra, cada 2 segundos. sí, y entendiendo que te la van a intentar. Pero cuando entra a la casa que esperas ver una cosa pues en penumbra y horroroso y ya le han cortado está preciosa con las velas, o sea, y limpia todo el tiempo, o sea, no es la imagen de la precariedad mugrienta esa de abandono, es otra historia que no tiene nada que ver.
Claro, pero también es un poco... Igual es un paso previo, ¿no? No, pero O que no también sé. es un poco que ya que estás en esa situación y hay ciertos aspectos de tu vida que no puedes solucionar, al menos en lo que sí que está en tu mano, ¿no? Que es tener tu casa limpia y en cierto modo pues vivir en ciertos aspectos, aunque estés muerta de frío con 3 edredones encima, pues claro, hay cosas que se escapan de tu mano, pero yo creo que ella, sobre todo la madre, lo que tiene a su alcance para facilitar un poco la vida digna dentro de lo posible, pues eso es lo que intentan cuidar, ¿no? Para, no sé, mantener cierto bienestar dentro de todo. Ahí tenemos otra. O sea, sobre lo que estaba diciendo, lo de la casa, que es como muy normal y tal, yo creo que eso habla precisamente, o sea, hacia nosotros más de lo cercano que tenemos a ese tipo de situaciones, porque quiero decir, o sea, bueno, todo eso, si no todos aquí, no sé si todos, pero bueno, casi todo el mundo estamos a 2 meses malos de terminar así, ¿sabes? Entonces, realmente, entonces, que ahora es una casa normal. Supongo que no es la dramatización a la que estamos acostumbrados de la pobreza, que piensas, yo qué sé, la Francia de la Revolución o no sé, pero eso. De hecho, ella dice, estoy a nada, o sea, al final son pasos, que no sabes que de un día para otro estoy a nada de pedir en la calle, ¿no? Que es que eso te puede pasar. O sea, Esa frase es triste también, ¿eh? ella es muy consciente, o sea, al final no son inconscientes, A es ver, decir, toman depende decisiones. de la hora del día, igual. Claro, pero ellas son muy conscientes. Otra Ya. cosa es que con esa inconsciencia o con esa conciencia de su situación Actúen de decidan esa manera, ¿no? actuar de Te manera invito a un taxi. inconsciente o vivir en ese cuento que se han inventado y en ese universo. Claro, esa es la parte que tenemos que inventarnos nosotras. Sí. Que tú no has trabajado o cuando llama a pedir asistencia social que dice que no tenía años cotizados, ¿no? Y a pesar de todo, se ve una relación bonita entre madre e hija, ¿no? O sea, eso yo creo que es bastante bonito en la peli, que se aceptan la una a la otra con estas cosas que hemos dicho aquí, que son muchas, pero que aún así deciden no luchar la una con la otra y estar las dos en el mismo lugar. Sí, puedo intervenir yo, perdón. Pues claro. Uy, qué bien. Que el tema del trabajo, por un lado, me da la sensación que es algo con lo que yo también me siento identificada, que es que ella tampoco quiere trabajar de cualquier cosa porque ya tendrá sus estudios y tiene su formación como estilista o lo que sea. Y por otro lado, creo que también tiene mucho que ver el hecho de que las dos han quedado como... Se deja entender que las dos tienen como secuelas del accidente. Entonces, tampoco es que una chica que tiene dolor crónico de piernas pueda trabajar en un McDonald's, como dice ella, y la madre también se deja entrever como que tiene problemas en las muñecas. Entonces tampoco es algo que ellas pudiesen acceder a cualquier trabajo, lo pudiesen mantener mucho tiempo. Y es algo que como que se deja caer por encima, pero con la reflexión de esto de que porque no se ponen a trabajar, pues tampoco es tan sencillo. No, total. Y eso un poco habla por todos, porque todos tenemos situaciones y trabajos que por lo que sea nosotros no podríamos acceder a pesar de que se nos vea bien. Gracias. Sí, qué bien. No sé, si queréis levantamos la Nos sesión. quedan 5 minutillos. ¿Tenéis alguna intervención más que hará que ya os habéis soltado? Bueno, Amalia Ullman ha seguido haciendo películas. Adriana no me deja de decirlo, pero yo creo que ahora le va mejor. Yo no tengo esa duda siempre porque aunque tú tengas en tu película a Chloe Sevigny... Claro, es que ella, o sea, en Berlinale estrenó Magic Farm, que es un nuevo largometraje de ficción, y la protagoniza Chloe Sevigny. Entonces yo creo que ya cuando tienes una actriz así dices, bueno, pues igual... Y ya tienes una productora que no eres tú, ¿no? En plan, como a nivel equipo ya le va mejor y vive en Nueva York.
Bueno, ya, pero el cine nos enseña que no Igual todo. en no Nueva todo York, igual con el es lo que dinero de la parece. peli, en Gijón viviría ahora mejor que en Nueva York. Pero bueno, aquí ya decisiones. Sí, pues nada, tiene una nueva película que se pasó este año en Berlinale. Ahora la han seleccionado en Gijón, también en el Festival de Gijón, y no hemos visto que tenga fecha de estreno, pero bueno, intentaremos verla. Hemos visto que ahora todo el mundo se quiere apropiar a Amalia, aunque se estrena en Gijón, también se estrena en Buenos Aires, aunque su anterior peli ganó en Buenos Aires. ¿Qué ganó en Buenos Aires? No recuerdo. Dirección y interpretación. Pero bueno, ahora todo el mundo se la quiere apropiar como es de aquí, es nuestra. Pero bueno, nada. Pues hasta aquí, gracias que por muchas intervenir, gracias. sobre todo, Sí, que ha sido guay. Y solo recordaros que la próxima sesión es el 16 de diciembre y que proyectaremos Black Christmas, que es un clásico del cine de terror y que hicimos una prueba aquí y que es chulísima. O sea que, Para ver en pantalla grande es muy guay. y que es un plan de Navidad, antinavidad, al que os invitamos a venir. Muchas gracias.